Paciencia, iniciativa y prevención. Combinados forman el triángulo del neutro. ¿Y qué es el neutro? Llamamos neutro a la situación en la que ninguno de los dos jugadores está bloqueando, siendo golpeado o tumbado en el suelo. Esto comienza en el mismo Runestar. Hoy veremos las distintas estrategias que se forman alrededor del neutro, cómo aplicarlas y también cómo vencerlas. En este caso, el jugador de Sol quiere recortar distancias para conseguir su preciado hit, o al menos poner a Testament en block para poder presionar. Para ello, se acercará corriendo y pulsará Pharese. Al fin y al cabo, si el Pharese da en hit consigue un knockdown, y si da en block comienza su presión. El jugador preventivo pulsará un botón a modo de predicción que le sirva como pared. Solo intenta hacer la misma jugada que antes, pero esta vez golpeado por el 2S preventivo de Johnny. De aquí, Johnny consigue entrar en su win condition, y si hubiese dado un block tampoco queda en mala situación. Por último, el jugador paciente se quedará a una distancia en la que el golpe del enemigo falle, y mientras se está recuperando, le castigará. A esta técnica de castigar el movimiento cuando se está recuperando se le llama Whiff Punish. Hago un inciso aquí porque precisamente un suscriptor me preguntó que qué hacía contra los golpes largos de Potenkin, y precisamente que él juega Giovanna, pues aquí tienes el ejemplo. Al final suele ocurrir que cuanto más largo sea el golpe, más tarda en recuperarse, así que contra los golpes muy largos de Potenkin está muy bien usar esta técnica. No os voy a mentir, hacer Whiff Punish no es tarea fácil, depende de vuestras reacciones, y aparte incluso en cuanto a la recompensa depende de si sacáis combo a largas distancias o de lo rápido que es vuestro personaje para acercarse y hacer un combo de cerca. Cuantos más frames totales tenga un movimiento, más fácil será de Whiff Punishear. En el training, como podéis ver en pantalla, podéis poneros la opción de ver la frame data y podéis ver los frames totales que tiene el movimiento. Cuantos más frames totales tenga, pues más fácil es de punishear. Entonces, los más facilitos suelen ser los H, y hay algunos típicos que se usan mucho como el de Mei o el de Unica, y a muchos Pharese también se le puede hacer Whiff Punish, pero es algo más difícil por lo que he explicado antes. De todas formas, aunque vayáis algo tarde, si el rival pulsa un botón después del Pharese, le vais a dar en counter hit. Y bueno, como os imaginaréis, el triángulo se cierra con el jugador con iniciativa, puesto que en el momento que Giovanna quiere reaccionar, Sol ya está en su cara. Pues ahora que tenemos el triángulo al completo, vamos a ver cómo lo aplicamos. Para aplicar la iniciativa, podemos comenzar corriendo hacia el rival y pulsar Pharese, buscando un posible counter hit. ¿Qué vemos que suele bloquearlo? Pues empezamos a acercarnos más aún a rango de Club S. Hay algunos personajes también como Millia o Chip que usan la opción de 5K, porque al final tienen buenas opciones de presión con ella. Y hay otros personajes que desde un Pharese pueden empezar su presión y es bastante peligrosa de hecho. Para aplicar la prevención se suelen usar botones de larga distancia como suele ser el Pharese o algún que otro 2S. Incluso también se suele usar algunos barridos. La otra opción suele ser poner un botón con muchos frames activos, como puede ser el 5H de la Mei, para intentar cazar un botón que pulse el rival. Para el caso de la paciencia, pondré el Pharese de Unica como ejemplo. Si tenéis un personaje rápido como Lucy, podéis hacer uso de vuestra velocidad para acercaros y castigar. También habrá personajes que pueden castigarlo y sacar combo con su mismo Pharese. En este caso, Lucy puede también. Lamentablemente, no todos están a rango para castigar con su Pharese como le pasa a Ino. Sin embargo, en este caso se suelen usar golpes que te echan hacia adelante, como pasa con su 5H. Y por último, muñecos como Leo o Giovanna usarán su propiedad de dashes para hacer sus golpes más largos mientras se mueven, para hacer un castigo más fácil. Vuelvo a repetir, cuantos más frames totales tenga un movimiento, más fácil será de hacerle Whiff Punish. Los Pharese de por sí son bastante complicados. De hecho, el de Unica lo he puesto como ejemplo porque es de los que más frames totales tiene. Pero hay Phareses que son extremadamente difíciles de castigar. Pero bueno, enlazando con los ejemplos de antes, podéis ver que con el 5H de Mei os podéis incluso acercar y luego castigar. Otra cosa que os quiero decir, la parte de paciencia en el neutro al final es actuar ante movimientos racionables. El Whiff Punish anormales es el ejemplo más típico, pero esto también puede aplicarse a quedarse paciente para luego hacer un antiaéreo.
Hemos visto las bases del triángulo del neutro y también ejemplos de su aplicación. Así que ahora os voy a enseñar una serie de estrategias y herramientas extra que también podéis usar. En la primera vamos a utilizar el espacio en pantalla a nuestro favor. Vamos a correr hacia el oponente, haciéndole pensar que vamos a tomar la iniciativa. Sin embargo, nos pararemos en seco para hacer que su golpe preventivo falle, y castigarlo cuando lo haga. Esto lo podéis hacer a reacción, o si se os complica aún hacer With Spanish, podéis hacer una lectura. Eso sí, si la lectura no sale y el rival no tira nada, os podrá castigar a vosotros. Para esta estrategia vamos a fallar un golpe que se recupere rápido a modo de cebo, y a continuación usaremos otro botón, como el 2S en este caso, para castigar su intento de With Spanish. De nuevo cuidado con hacer mucho esto, porque si se lo huele, se esperará ahora para castigarnos el segundo botón que tiramos. Ahora os quiero hablar de dos herramientas de Guilty Gear Strive que se suelen usar bastante. La primera es el 6P, que aparte de usarse como antiaéreo, también es muy efectivo contra Farese. Pero cuidado, que no se puede hacer a reacción, y si el rival no ha tirado nada es bastante factible castigarlo. Además, esto perderá contra los 2S o cualquier movimiento que vaya por el suelo. La segunda es el Erdas, que le gana a la mayoría de Farese, pero también a los 2S que son bajos y tienen considerable rango. De nuevo, esto no se puede hacer a reacción, y además hay algunos 2S que se recuperan bastante rápido, así que cuidado con tirarlo tarde. Lo último que os tengo que decir es que lamentablemente 2 no juegan neutro si uno no quiere. Hay muchos movimientos que están diseñados precisamente para saltarse esta etapa de la partida, como el Bandit Revolver de Sol o el Stun Dipper de Caen. Por suerte, este tipo de movimientos suelen ser bastante castigables en block, por lo que podemos ser pacientes y esperar a que lo tiren, si el rival quiere jugar de esa manera, claro. Luego hay movimientos del estilo que cambian un poco por tener una gimmick de recursos. Por ejemplo, el Elk Hunt de Sin, que de primera sin usar recursos es castigable, pero si los usa será su turno. También está la peonza de Nago, que como de por sí el tirarla cuesta sangre, no es castigable en block. Sin embargo, puede hacer que sea turno si se tira otro especial, pero ahí gasta aún más sangre. La cuestión con estos movimientos es estar atento a los recursos del rival, y jugar con el riesgo recompensa. También se pueden parar preventivamente, pero no a reacción. Hay otros como el de Giovanna, que cruzan mucha pantalla pero son bastante más lentos. A estos se les puede hacer 6P a reacción, pero si lo bloquea será el turno del atacante. Pero bueno, podría estar aquí hablando de muchos movimientos de este tipo, pero se me quedaría largo el vídeo. Tenía pensado hacer otro sobre lidiar con movimientos típicos en neutro de todos los personajes, así os ayudo con este tema. La cuestión es que muchas veces el rival no querrá jugar el neutro del triángulo que hemos hablado, y para ello tenéis que forzarle haciendo respetar. Por ejemplo, haciendo antiaéreos cuando toca y actuando como se debe a movimientos que se saltan el neutro. Pero igualmente habrá muchos otros que sí que querrán jugar dentro del triángulo. Y con el tiempo forzaréis a los que no quieren hacerlo a jugarlo también. Bueno gente, pues espero que os haya servido el vídeo. Os quiero dar muchísimas gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo con el último que subí. ¡Qué locura! Estoy súper contento con el recibimiento y la verdad que me hace muy feliz ver todos los comentarios de apoyo, que son un montón. Así que de nuevo, muchas gracias y desde luego que me ha quedado claro que queréis más guías de estas, así que os las seguiré trayendo como os he traído esta. Como ya sabéis, si podéis darle a like y comentar, que me ayuda bastante con el algoritmo, y también si queréis ver más vídeos de este tipo, pues darle a suscribirse. Ah, y además, justo hoy haciendo el vídeo, resulta que los de Arc System Works en Europa han puesto un post diciendo que buscan a gente para entrar al equipo de Team Arc Creators. Y la verdad que sería un honor representar a la comunidad hispanohablante en este proyecto. He mandado una solicitud, así que a ver qué pasa. Os dejo en la descripción un retweet que les hice, por si queréis apoyarme y hacer notar la fuerza de la comunidad hispanohablante. Pero bueno, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.